Mi hermana y su esposo querían que cuidara a sus hijos mientras descansaban, mis padres los apoyaron, así que me mudé y dejé de pagar sus cuentas. Mi nombre es Ana, tengo 22 años y, aunque jamás imaginé volver a vivir en el hogar de mis padres tras terminar la universidad, aquí me encuentro. Recién salida de la carrera de negocios, esperaba independizarme y construir mi propio futuro, pero las circunstancias me llevaron de vuelta a la casa donde crecí. Al principio, planeé quedarme solo 3 meses para ahorrar lo suficiente y luego conseguir mi propio departamento. Con mi título en mano, la búsqueda de empleo fue breve y pronto conseguí una posición en Dedetzen Marketing, con un salario decente y la promesa de bonificaciones por desempeño. Esa noche, mientras compartíamos la cena familiar, una de las famosas preparaciones de mi madre, como el meatloaf, les conté a mis padres la buena noticia. Sin embargo, el ambiente cambió en cuanto se notó que mis planes de independencia chocaban con la realidad familiar. Durante la cena, mis padres intercambiaron miradas que yo conocía muy bien, esas miradas que siempre presagian problemas. Mi madre, con voz suave, me explicó que debido a sus problemas de espalda solo podía trabajar a tiempo parcial en la biblioteca y que mi padre enfrentaba rumores de despidos en la planta, lo que significaba que necesitaban ayuda con las cuentas. Me ofrecieron quedarme en la casa sin pagar renta, argumentando que era lo más sensato para la familia. Sentí una punzada al ver cómo mis propios sueños se veían opacados por la necesidad de ayudar a mis padres. Sin embargo, me sentí atrapada por el amor y el sentido de responsabilidad hacia ellos. La rutina comenzó de forma aparentemente normal. Cada día iba al trabajo, regresaba a casa y contribuía a pagar las cuentas. Pero la paz relativa se desvaneció de manera inesperada cuando mi hermana Sarah, casada con Mac, llegó junto a sus 2 hijos, Emma y Lucas. Al parecer, Sarah y su esposo se habían visto obligados a mudarse con nuestros padres por problemas económicos. Yo siempre había sentido que, en nuestra familia, Sarah ocupaba el rol de la estrella. Desde pequeña ella había sido el centro de atención, mientras yo quedaba relegada al papel secundario. Recuerdo mis años escolares, cuando con orgullo le mostraba a mamá mis calificaciones perfectas y logros, pero apenas recibía una mirada de reconocimiento, pues la conversación siempre se dirigía hacia Sarah, sus logros y planes de universidad. Esa situación se intensificó cuando Sarah fue aceptada en Bradley University y, tras graduarse, rápidamente encontró trabajo, se casó con Max, su amor de la universidad, y tuvo a Emma y Lucas. Nuestros padres se llenaron de orgullo y la admiración hacia ella solo creció. La llegada de Sarah y su familia transformó el ambiente en casa. Mis padres, de la noche a la mañana, se volvieron completamente entregados a Sarah y a su pequeño clan. Cada visita mensual se convertía en un ritual. Sarah y Mac llegaban en coche, y antes de que pudiera siquiera saludar adecuadamente, mi hermana comenzaba a dar órdenes. Ana, puedes cuidar a Emma y Lucas mientras salimos de compras, decían, sin que nadie pareciera pensar en mi situación. Yo me convertí, casi de forma automática, en la niñera personal de la familia. Durante meses, cada fin de semana, mientras mis padres se ocupaban de tareas en el jardín o se iban a visitar a familiares, yo me veía obligada a entretener a niños que no eran míos. Me pasaba el sábado viendo la misma película infantil una y otra vez, intentando mediar entre rabietas y garabatos en las paredes, y el domingo quedándome exhausta, con la casa hecha un desastre y sin apenas tiempo para mí. La situación empeoró cuando, además de convertirme en la cuidadora permanente, empecé a notar que las cuentas de servicios como el agua, electricidad, calefacción se disparaban. Yo, que había imaginado ahorrar para independizarme, me encontraba aportando casi la totalidad de mi sueldo a pagar facturas que, de repente, eran mucho más elevadas de lo habitual. Cada vez que miraba mi estado de cuenta, sentía que mis sueños de un futuro propio se desvanecían poco a poco. Aún así, yo me convencía de que era algo transitorio, una etapa que debía sobrellevar por el bien de la familia. Pasaron los meses y la rutina se volvió insoportable. Mis intentos de sugerir que tal vez nuestros padres se encargaran de cuidar a los niños o que se contratara a alguien para ayudar, eran recibidos con respuestas cargadas de reproche. Mi madre solía decir, ay, Ana, ya sabes que en la familia nos ayudamos, además, cuidar a tus sobrinos te servirá de práctica para cuando tú tengas hijos. Y así, sin mediar objeción, se justificaban las demandas constantes. Yo me sentía invisible, ignorada en las decisiones familiares y, lo peor de todo, convertida en la solución gratuita a los problemas de Sarah y Mac. Incluso mis propios logros, como haber conseguido un buen trabajo y ganar premios en la universidad, pasaban desapercibidos. La atención siempre estaba centrada en el éxito de Sarah. La gota que colmó el vaso ocurrió un día que parecía ser como cualquier otro. Estaba terminando de lavar los platos después de la cena cuando oí el teléfono de mamá sonar en la cocina.
Al contestar, escuché a Sarah sollozando por teléfono. Oh, cariño, no llores. Cuéntame qué ha pasado, decía, mientras explicaba entre sollozos que Mac había perdido su trabajo de forma repentina, que la empresa en la que laboraba había quebrado y que, sin ahorros, apenas podían costear el alquiler. La solución inmediata, según mamá, fue que ellos se mudaran definitivamente a la casa de nuestros padres. Al oírlo, sentí una punzada de inquietud. En ese mismo instante, mi interior se llenó de una mezcla de frustración y resignación. Pensé que quizá era el momento ideal para buscar mi propio lugar y liberarme de aquella dinámica asfixiante. La situación se agravó aún más cuando, en cada visita mensual, la responsabilidad de cuidar a Emma y Lucas se transformaba en una obligación ineludible. Al principio, acepté los favorcitos de forma silenciosa, pero con el paso del tiempo, esas pequeñas solicitudes se fueron acumulando. Llegaron a ser tan frecuentes que mis fines de semana quedaron totalmente ocupados. Mientras Sarah y Mac disfrutaban de salidas, cenas con amigos y, en general, de una vida social activa, yo me veía obligada a quedarme en casa, atendiendo a niños y atendiendo los quehaceres domésticos, sin que nadie ofreciera siquiera un mínimo de gratitud. Cada día sentía que mi propia existencia se reducía a ser la niñera gratuita y el cajero personal de la familia. Actualización 1. La situación alcanzó su punto de quiebre una tarde de miércoles, cuando en mi pequeño departamento, que en ese momento era solo la habitación más chica, que había logrado conservar dentro de la casa familiar, recibí la noticia inesperada de que se planificaba una gran reunión familiar. Esa noche, mientras mi familia se preparaba para asistir a la fiesta de cumpleaños número 60 de la tía Linda, se organizó, de manera improvisada, que yo quedara a cargo de Emma y Lucas para que Sarah y Mac pudieran salir a celebrar. Yo ya estaba agotada tras una larga jornada en el trabajo y había soñado con aprovechar el fin de semana para desconectar, y hasta había planificado con algunos amigos una escapada a la estación de Skip and Ridge. Sin embargo, al oír la orden, mi rabia interna explotó. No podía creer que, por primera vez en meses, se me obligara a cancelar mis propios planes solo para satisfacer las necesidades de Sarah y la unidad familiar que mis padres tanto alababan. ¿En serio esperan que abandone mis planes y me quede cuidando a esos niños otra vez?, pensé mientras mi estómago se revolvía de frustración. Con el corazón acelerado, me armé de valor y decidí poner fin a esta situación. Reuní todas mis energías y, durante la cena familiar, confronté a todos: estoy harta. Siempre me tratan como si mi vida no importara, como si yo fuera la niñera gratuita y el cajero personal de esta familia. Ya no voy a sacrificar mis propios sueños, mi tiempo ni mi dinero por ustedes. A partir de mañana, me voy a mudar y no voy a pagar ninguna de las cuentas de esta casa. La reacción fue instantánea. Sarah se mostró incrédula y enojada, gritando que yo era la que estaba siendo egoísta, mientras mamá y papá intercambiaban miradas de decepción. Mi declaración, en medio de un silencio sepulcral, fue recibida como un desafío. Sin embargo, en ese preciso instante, me sentí liberada, como si al fin hubiese recobrado el control de mi vida. Mi decisión estaba tomada, ya no permitiría que mi felicidad y mi libertad fuesen sacrificadas por los caprichos y las exigencias de una familia que parecía no tener consideración por mis propios anhelos. Tras aquella noche, el ambiente en la casa cambió radicalmente. Durante los días siguientes, recibí innumerables mensajes de culpa, de recriminaciones y de súplicas por parte de mamá, papá, Sarah e incluso de Mac. Todos querían que reconsiderara mi decisión, que volviera a cumplir con mi rol tradicional de ser la que siempre estuviera disponible. Pero yo ya había tomado mi determinación. Respondí en silencio a la mayoría de los mensajes, bloqueando algunos números y, sobre todo, cuidando de mi paz interior. Al día siguiente, recogí mis cosas, prendas, documentos, algunos objetos personales que para mí tenían valor sentimental y que representaban mi nueva independencia. Mis movimientos fueron observados desde varios rincones de la casa, como si nadie pudiera creer que finalmente me estuviese liberando de años de sumisión y sacrificio. Con cada caja que cargaba, sentía que abandonaba no solo un espacio físico, sino también una parte de mi pasado en la que siempre había puesto las necesidades de los demás por encima de las mías. Al salir por la puerta principal, oí las voces de mis familiares intentando detenerme, mezcladas con reproches y acusaciones. Sin embargo, mi paso fue firme y decidí no mirar atrás. Esa fue la noche en la que, por fin, comencé a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Durante los días siguientes, me instalé en la casa de una amiga, Rachel, quien generosamente me ofreció refugio mientras buscaba un departamento propio.
La sensación de vivir sin las interrupciones constantes, sin el incesante ruido de niños corriendo y sin las imposiciones familiares, fue casi abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo, pude dedicarme a mí misma, a descansar y a planificar mi futuro. Aproveché cada momento para investigar opciones de alquiler y en menos de una semana encontré un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación en una zona tranquila, a tan solo 15 minutos de mi trabajo en Deeds and Marketing. Actualización 2. Ya instalada en mi nuevo hogar, la sensación de libertad era indescriptible. Cada mañana me despertaba sin el estridente sonido del televisor o sin los gritos infantiles que antes formaban el telón de fondo de mi existencia. Podía preparar mi café en paz, sentarme en la sala a leer o simplemente disfrutar del silencio, algo que había anhelado durante años. Aunque las llamadas y mensajes de mi antigua familia seguían llegando llenos de acusaciones, de reclamos y de súplicas para que no los abandonara, yo decidí mantener mi posición. Con cada notificación, mi determinación se fortalecía, ya no volvería a sacrificar mi bienestar ni mis planes personales por satisfacer expectativas que nunca habían valorado lo que yo era o lo que podía llegar a ser. Con el paso de los días, la realidad de mi nueva vida se asentaba. Salía a esquiar con mis amigos, retomaba hobbies olvidados y, sobre todo, aprendía a poner límites. Mi independencia, que al principio se sentía como un salto al vacío, pronto se transformó en un espacio seguro y lleno de posibilidades. Incluso, en una de esas tardes en las que revisaba las ofertas de apartamentos en línea, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi perspectiva. La libertad de decidir mis prioridades y de valorar mi tiempo era algo que jamás había experimentado viviendo bajo el yugo de las expectativas familiares. Una semana después de habernos separado definitivamente, recibí una llamada de mamá. Con voz dura y llena de reproches, me recriminó por haber arruinado la fiesta de la tía Linda y por haber dejado a Sarah y a Mac en una situación complicada. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, mi decisión no solo era necesaria, sino que también era irrevocable. Con voz serena pero firme, le respondí, mamá, estoy cansada de ser tratada como si mi vida no importara. No puedo seguir siendo la niñera, la cajera y el apoyo incondicional de todos. He decidido que mi felicidad y mi bienestar tienen un valor y no voy a sacrificar nada más por cumplir con expectativas que ya no me hacen bien. La conversación fue breve y luego procedí a bloquear su número, al igual que el de todos aquellos que seguían intentando manipularme o hacerme sentir culpable. Ese día comprendí que, para poder construir una relación sana en el futuro, era indispensable primero cuidar de mí misma y establecer límites claros. Ahora, al mirar atrás, reconozco que el camino no fue fácil. Vivir en la sombra de las demandas constantes, sentirme invisible en mi propia familia y ver cómo se desperdiciaban mis sueños por favorecer a otros fue un proceso doloroso. Pero también me enseñó a valorar quién soy, a reconocer mis propios límites y a luchar por la vida que merezco. En mi nuevo apartamento, con paredes que escuchan mi risa y habitaciones que guardan mi paz, he comenzado a redescubrir la importancia de vivir en armonía conmigo misma. Poco a poco, estoy construyendo una vida en la que el respeto y la consideración son mutuos, en la que mis decisiones tienen un peso y mi tiempo es sagrado. Mis antiguos familiares, por su parte, siguen enredados en su propia red de expectativas y reproches. Sus mensajes y llamadas se han vuelto casi rituales, llenos de acusaciones de ingratitud y de súplicas desesperadas porque no los abandone. Sin embargo, cada mensaje que leo me recuerda la persona que fui y la persona en la que me he convertido. Una persona que, a pesar de haber sido la niñera gratis y el soporte económico para una familia entera, decidió levantarse y decir basta. Hoy, con mi independencia ya consolidada y mis propios sueños en construcción, sé que jamás volveré a dejar que otros decidan mi destino. Aunque a veces siento nostalgia por los viejos tiempos, también comprendo que es parte de crecer, aprender a poner límites, a decir no y a valorar mi propio bienestar. Espero que, con el tiempo, y quizás con la distancia, mi familia pueda aprender a relacionarse conmigo en términos de respeto y equilibrio, en lugar de ver en mí un recurso gratuito. Por ahora, mi prioridad es disfrutar de esta nueva etapa, en la que cada día es una oportunidad para ser fiel a mis deseos y para construir un futuro que refleje realmente quién soy. Esta es mi historia, desde el momento en que regresé al hogar de mis padres sin haberlo planeado, pasando por el dolor de sentirme constantemente relegada al papel de apoyo, hasta el día en que decidí alzar la voz y tomar mi destino en mis propias manos. Hoy, mientras me preparo para una nueva aventura en mi propio espacio, sé que mi vida tendrá un significado distinto, uno en el que mi felicidad y mi libertad son la prioridad.
Y aunque el camino por delante pueda tener sus desafíos, me siento preparada para enfrentarlos, con la convicción de que jamás volveré a permitir que nadie haga de mi existencia algo secundario. Con cada paso que doy lejos de la casa de mis padres, con cada mensaje que ignoro o bloqueo, reafirmo mi decisión de vivir para mí misma. No seré más la persona que siempre sacrifica sus sueños por el bien de los demás. He aprendido que merezco tener voz, que merezco tomar decisiones y que, ante todo, merezco ser feliz. Quizá algún día, con el tiempo y con la madurez, se pueda reconstruir una relación basada en el respeto y la igualdad, pero hasta entonces, mi camino es otro. Estoy dispuesta a escribir mi propio destino, sin ataduras, sin culpas y sin compromisos que no me llenen. Esta es mi verdad, contada sin reservas y sin arrepentimientos. Y aunque sé que habrá días difíciles en esta nueva etapa, cada mañana al despertar, saboreando el silencio y la paz de mi propio hogar, siento que, por fin, estoy aprendiendo a vivir de acuerdo con mis propios términos.